Buenos días. Entonces, miramos. Primero voy a hacer la descomposición de factores primos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es primero? Voy a hacer la aclaración. ¿Cuáles son los números primos? Es el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente. ¿Sí? Hay varios y muchos más. ¿Listos? Pero los principales son estos. ¿Cómo voy a saber qué número voy a dividir? Voy a expresar como dentro de la raíz está el 8, ¿cierto? Ese número es el que le voy a hacer la descomposición de factores primos. ¿Listo? Si se dan cuenta, acá yo puse el 8. ¿Y cómo sé por cuál número voy a empezar a dividir? Primero porque es un número par, es decir, que es múltiplo de 2. Y, bueno, en este caso, ¿cómo sé que un número lo puedo ir entre 2? Porque termina en par o termina en 0. Entonces, como en este caso cumple la condición, voy a empezar a dividir por el primer factor primo, que es 2. Por eso lo dividí entre 2, ¿listos? Y 8 dividido entre 2, ¿cuánto me da? Para la chica que me preguntó. Niña. Da 4. ¿Cierto? Da 4. 8 dividido entre 2 me da 4. Todavía 4 lo puedo dividir entre 2, ¿cierto? Por 3 no puedo, solo por 2, ¿cierto? Vuelvo y lo divido entre 2. Y me dio 2. Y pues a 2 el único número que lo puede dividir es por 2. Y cuando ya acabé, ya tengo el 2, me queda 1, ¿cierto? Cuando me dé 1, ya sé que yo ya acabé, que ya acabé el procedimiento, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a fijar aquí en los números que obtuve cuando hice las divisiones, que son estos, los que están a la derecha, ¿cierto? Cuando yo multiplico estos números, me va a dar el número inicial con el que empecé dividiendo, me va a dar el 8, ¿cierto? O sea, 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, ¿cierto? Entonces, esto escribe en potencia, si recuerdan, eso me va a dar igual a 2 elevado a la 3. ¿Por qué elevado a la 3? Porque mira, hay 1, 2 y 3, 2. Entonces, por eso me quedan 2 elevado a la 3, me da igual a 8. ¿Dudas ahí hasta ahora? No, señora. No, señora. Para No, la chica señora. que me preguntó que no había entendido la descomposición de factores primos, ¿quién es? Yo, profe. ¿Quién Michelle. es yo? Michelle, ¿Quién? profe. Michelle, listo. ¿Clara está ahí, Michelle? Sí, señora, ya le entendí. Listos. Si son divisiones sucesivas, si se dan cuenta, acá estamos dividiendo, pero cuando hacemos la multiplicación, hacemos potenciación, estamos multiplicando. Si se dan cuenta, es el proceso inverso, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Expresar el 8 como una potencia, mientras tanto, ¿listos? Ahora me dice, sacar la raíz cúbica, cuando es cúbica es a la 3, o raíz de 3 a 8, ¿cierto? Que el 8 es el que está dentro del radical, ¿cierto? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, acá yo solo hice una igualdad. Sé que para expresar 8 es igual a 2 a la 3, ¿cierto? Mírenlo acá. ¿Cierto, niños? Es igualito. Señora. 8 va a ser igual a 2 a la 3. ¿Dudas con eso? Profe, Laura escribió deje de joder en el chat. A ver, ¿quién son esas palabras? Profe, una pregunta, o sea, 2 elevado a la 3 es el... Y se dan cuenta que yo solo planteé dentro de la raíz, puse la potencia que corresponde a 8. ¿Sí ven? 2 elevado a la 3. ¿Cierto, niños? ¿Dudas con eso? Señora. No, ¿no? ¿Nada? Señora. Profe, ahí se Entonces, saca la raíz. entonces, mire, para sacar la raíz y ya saber cuál es el resultado de raíz cúbica de 8, porque es cúbica es cuando hablamos de 3, ¿listo? Es el 3 que está acompañado acá el índice del radical. Si se dan cuenta, en la raíz tienes como índice 3, ¿cierto?
Y, y la potencia tiene también como exponente 3, ¿cierto? Los dos tienen 3. Entonces me va a quedar solita la base. Es decir, claro eso, o sea, 2 va a ser el resultado. ¿Por qué? Profe. Porque se van a cancelar esas 2 porque son iguales. ¿Listos? Profe, o sea, si el número es igual que está elevado, ¿siempre se quita? Sí, se va a quitar la raíz. Si el índice Sí, digamos, radical y ahí el exponente de la potencia son iguales, se va a anular la raíz, ¿listo? Y por eso me va a quedar igual a 2. ¿Listos? Entonces, y profe, ¿y si se dejan los números? no, O sea, si es porque, diferente. no, espera. Número. Por ahora vamos a hacer que sean iguales, ¿listos? Para que vayan entendiendo, o sea, de a poquitos, ¿listos? Entonces, si se dan cuenta, ahí me hizo volar la idea. Espera, ya me acordé. Cuando estamos sacando la raíz, estamos encontrando la base de la potencia que elevado a la 3 me dé 8, ¿cierto? ¿Y cuál es esa base? Pues es 2, ¿cierto? Miren, se dan cuenta, es la misma base. Es la base la que obtuvimos. La voy a resaltar acá en otro color para que se den cuenta. ¿Cierto? Profe, o sea, digamos lo que queda ahí, o sea, digamos de los tres, 2, entonces se pone 2 y no la 3. Ajá, porque cuando hablamos de raíz, estamos encontrando el número que elevado 3 veces, o sea, el índice del radical, me dé 8. ¿Cierto? Cuando me dicen eso, estamos encontrando la base. ¿Y cuál es la base? Pues es 2, ¿cierto? Porque 2 elevado a la 3 me va a dar 8. Entonces ya encontré la base que corresponde. Esa va a ser la solución de la raíz. ¿Listos? ¿Claros? ¿Dudas? O sea, por ahora lo estoy manejando con exponentes iguales y radicales iguales. ¿Para qué? Para que vayan entendiendo ya poquitos. ¿Listos? Profe, Señor. o sea que aquí lo que se hace es que se multiplican aquí. ¿Dónde? Aquí donde está el 2 y el 8, o sea, se multiplican. Aquí. O sea, el 2 con el 8, el 2 con el 4 y el 2 con el 2, así. Entonces, ¿cuál 4? Si divide. Aquí. Cuando hacemos la descomposición de factores primos, lo que así se dan cuenta, estamos encontrando, expresando el número en potencia. ¿Sí? Por eso hacemos la descomposición de factores primos. ¿Listos? Sí, señora. Gracias. Y o sea, si se dan cuenta, aquí a la derecha, no, esa es izquierda. Voy a borrar un poco, voy a borrar otra vez de nuevo para que no sea como tan rayado. Esto es descomposición de factores primos, ¿sí? Descomposición. Bueno, voy a escribir más o menos. Bueno, ¿listos? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo dividí acá, estoy encontrando el exponente y la base que corresponde a 8, ¿cierto? Cuando yo hago esa división. Si estoy haciendo el proceso inverso de la potenciación. En la potenciación multiplico, en la raíz divido, ¿sí? Sí, señora. Entonces se dan cuenta que yo solo estoy haciendo la descomposición ¿para qué? Para expresar el número 8 en una potencia con su exponente correspondiente. ¿Listos? ¿Cómo se voy a hacer cuál es su exponente? Por las veces que se va a repetir acá el número, ¿sí? Si hay 3 veces 2, pues va a ser elevado a la 3. Si hay un 3 2 veces, va a ser 3 elevado a la 2. ¿Listos? Mientras tanto, vamos a ir ahí. Pero claro, el ejemplo acá en este caso, cuando su exponente es igual de la potencia y cuando voy a sacar la raíz con el mismo índice radical igual al exponente de la potencia. ¿Claro? Sí, señora. Ya, vuelve a hacer la Señora. aclaración. Cuando vamos a encontrar la raíz, sacamos la raíz de un número. Si se dan cuenta, yo voy a sacar la raíz, pero del resultado de la potencia, que es 8. Lo que me quiere expresar la raíz es encontrar un número elevado a la 3, porque es el índice de la 3, que me dé 8, ¿sí? ¿Cuál es la base? Pues en este caso va a ser 2, ¿cierto? ¿Claro?
Sí, señora. Listos. Entonces, Sí, señora. espera un momentico. Entonces, mire, voy a sacar la raíz cúbica, o sea, raíz cúbica, hablamos de raíz a la 3 con índice 3. ¿Listo? Raíz tercera de 125. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la descomposición de factores primos. Entonces, vamos a dividir 25 entre los factores primos. Entonces, pon cuidado, Michelle, aquí en este caso, porque acá van también los criterios de divisibilidad. ¿Listos? Entonces, va. Por 2 puedo dividir 125. Niños. Señora, profe. ¿Qué dices? No, ¿por qué, profe? Porque no se puede, porque no es par y no tiene 0. Exacto, muy bien. ¿Es eso claro, Michelle? Sí, señora. Por 3 tampoco lo puedo dividir. ¿Por qué? Porque si yo sumo los dígitos de 125 me va a dar igual a 8, ¿cierto? Entonces 5 más 2 me da 7, más 1 me da 8. Y 8 no está en la tabla del 3, ¿cierto? 8 no está, entonces tampoco lo puedo dividir entre 3. Entonces por el primer número primo que vamos a empezar dividiendo va a ser por 5. ¿Listos? Sí, señora. O sea, no siempre va a ser raíz de 3, sino que lo estoy haciendo mientras ando con eso. Ahorita tengo otro ejemplo donde se van a mezclar dos cositas, ¿listos? Entonces, por ahora vamos a poner atención en este caso, Lich. Entonces, listo. Entonces, voy a hacer la de factores primos. Entonces, si vemos, lo puedo dividir por 5. ¿Por qué? Porque termina en 5. Te lo puedo dividir entre 125 dividido entre 5 me da 25. 25 lo puedo ir de nuevo entre 5, entonces me da 5. Y 5 dividido entre 5 me da 1, ¿cierto? Cuando me dé el 1 es cuando yo sé que yo ya acabé. ¿Listos? ¿Claro eso, Michelle? O sea, 25 lo divido entre 5. El resultado que obtuve, que es 25, lo divido entre 5 de nuevo porque lo puedo dividir. Me dio 5. Ese 5 lo divido entre 5 me da 1. ¿Listos? ¿Claro, Michelle? Sí, señora, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, Profe. señora. O sea, si digamos está acá donde está, pues encima del 125, si está el 3, entonces tienen que tener múltiplos que me dé eso. No, espérame. Vamos de a poquitos, ¿listos? Vamos de a poquitos. Primero vamos a hacer la descomposición de factores primos, ¿listos? Entonces, ya obtuve que 125 va a ser igual a 5 elevado a la 3. ¿Por qué 5 elevado a la 3? Porque me da 1, 2 y 3, 5, ¿cierto? Entonces 5 elevado a la 3 me da 125. ¿Listos? O sea, por ahora ya encontré la potencia y la base que corresponde a 125. ¿Listos? Potencia, base y exponente que me da igual a 125. Ya lo encontré, ¿cierto? Niños, ¿claro? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Entonces acá en el problema me dicen acá en el problemita, acá en la raíz, sacar la raíz cúbica de 125. ¿Listos? Entonces, ya como ya encontré el exponente que me corresponde a 125, que es 5 elevado a la 3, si se dan O cuenta sea, sí, aquí. el número aquí da 5. O sea, ¿qué Sí. número le lanzaron un cuadrado y se convirtió en un 125? Es el 5. Entonces, si Y se ahí dan cuenta, miren niños, 125 puse dentro del radical el 125 expresado en potencia. Si se dan cuenta, es 5 elevado a la 3, ¿cierto? Y si nos damos cuenta aquí, el radical del 3 y el exponente de 5 son iguales, ¿cierto? Entonces puedo cancelar la operación y por ende su resultado de la raíz va a ser igual a 5. ¿Listos? Pero fue una pregunta, ¿por qué lo puse en paréntesis? El 5. Porque estaba en paréntesis cuando lo copié. Pero eso no tiene nada que ver, ¿listos? Sino que cuando lo copié estaba en paréntesis. Entonces, Profe, y la parte de arriba. eso ya todos lo sabemos hacer, ¿no? ¿Eso se acuerdan? Son las propiedades de la potenciación. La raíz de 125 va a ser igual a 125 elevado a un tercio.
¿Se acuerdan de eso? Sí, señora. Sí, esas son las propiedades de la potenciación, sino que como estaba ahí, está un poquito confuso. Entonces, no, mejor lo hago de esta manera para que entiendan mejor. ¿Listos? Entonces, ¿cómo sé? Si se dan cuenta aquí, el índice radical y la potencia son iguales, entonces se me va a cancelar y me va a dar igual a 5. Entonces, voy a hacer un ejemplo aquí. ¿Qué pasa si yo multiplico 2 por 3? ¿Cuánto me da? 2 por 3, ¿cuánto da? 6. 6. ¿Y qué pasa si divido ese 6 entre 3? ¿Cuánto me da 6 dividido entre 3. 3? 3. No, 3. Da 2, 2, 2. 2. Da 2, cuenta? da 2, profe. Niños. Si se dan cuenta, tuve el mismo número inicial. Acá va a ser igual, ¿cierto? En la potencia, lo Oiga, sí, qué elevé, casualidad. sí, da el mismo número. Pero entonces, cuando hacemos las operaciones Estoy por el chat, inversas, me va a dar el mismo número. ¿Sí? Por eso aquí me da 5. Esa es la base del exponente. La base de la potencia que elevado a la 3 me da 125. Por eso el resultado de la raíz es 5. ¿Listos? ¿Por qué? Porque estoy haciendo, si se dan cuenta, cuando elevo a la 3, el 5, me obtengo 125, ¿cierto? Y cuando le saco la raíz, le estoy quitando los exponentes, que es igual a 3, por eso me da 5. ¿Listo? Hago esta misma operación. Cuando multiplico, hago el exponente, multiplico. Cuando saco raíz, divido. Entonces, por ende, me da la misma base. ¿Listos? ¿Claro? Sí, señora. Listo. Entonces, Sí, la raíz señora. de cúbica de 125 me va a dar igual a 5. ¿Listos? Por favor, antes de que se me olvide, inicialmente voy a sacar la raíz o la descomposición de factores primos de 225. Si se dan cuenta, yo lo tengo aquí. Entonces, recordemos los números primos. Es el 1, el 2, el 3. Ay, espera un momentito. El 4. El 4 no va. Bueno, el 5. El 7. Exacto. El 11. El 9. El 9 no es primo porque Digo, el el 3 por 3. 8. Profe, 8 tampoco. el resultado Bueno, aquí el de 7. 225 es El 4. 10. Entonces, Espérame. 1, Listo, 3, niños. 1, 2, 3, 5, 7, Listos. 10. ¿Esos son? Sí, esos son. Primero pongo los primeritos. Entonces, por 2 puedo dividir 225. Por 4. No, Sí se profe. puede, 4 por porque es 25. un No número se primo. puede porque el último número. Puede, sí puede. No, No se se puede puede. porque el No, último mire, número mire. tiene que 5 ser por bajo. 5, 25. Por 5, Espérame, niños. 125. Niños. Silencio. Entonces, 125 no lo puedo dividir entre 2. Porque primero no es par, no termina en par, no termina en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8, ni en 0. Entonces no lo puedo dividir. Por 3 sí lo puedo dividir porque 2 más 2 me da 4, más 5 me da 9, ¿cierto? La suma de sus dígitos es igual a 9. ¿Cierto? 2 más 2, 4, más 5, 99, si está en la tabla del 3. Por eso sí lo puedo dividir entre 3. Entonces 125 dividido entre 3 me da 75. Profe, no entendí ese pedazo. ¿Esto? ¿Lo del 9? Sí, señora. Eso es un criterio de divisibilidad, ¿cierto? Todo número que si sumando sus cifras, por eso pongo el 2 y el 5. Si suman 9, ese es un múltiplo de 3, es decir, que está en la tabla del 3. Si no está en la tabla del 3, no lo puedo dividir. ¿Listos? Se suman los dígitos y si da 9, se puede poner el 3 y si no, Sí. no. O un múltiplo de 3, puede ser 3, 6, 9, 12, 15. Sí, que estén en la tabla del 3. ¿Listos? Por ejemplo, aquí 7 más 5, ¿cuánto me da? 12. 12. ¿Y 12 está en la tabla del 3? Sí. Entonces lo puedo dividir entre 3. ¿Listos? Por eso lo divido entre 3.
Y eso me da 25. ¿25 ya lo puedo ir entre 3? No, No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es múltiplo de 3. Si sumo los dígitos me da 7. Y 7 no está en la tabla del 3. Entonces, miren, niños, se van a conectar al mismo enlace, porque ya me queda un minuto, y seguimos con la explicación, ¿vale? Espera un momento. Vale. sí señora.